Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, continuamos meditando la catequesis del Papa Benedicto XVI, una catequesis en la que viene desarrollando la vida y la obra de los padres de la Iglesia. Él comenzó su catequesis antes, hablando de los apóstoles, de aquellas primeras mujeres, pero nosotros hemos comenzado a hablar y a tratar estos temas que se refieren específicamente a los padres de la Iglesia. Hoy vamos a leer y meditar un poquito su discurso del día miércoles 18 de abril del año 2007. Durante los miércoles anteriores el Papa no había tratado el tema de los padres de la Iglesia por encontrarse en Semana Santa y por lo tanto habló del misterio pascual de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Por eso él comienza diciendo que después del tiempo de las fiestas volvemos a las catequesis normales, aunque por lo que se ve la plaza está todavía de fiesta. Como decía, con las catequesis volvemos a la serie que habíamos comenzado. Hemos hablado de los 12 apóstoles, luego de los discípulos de los apóstoles, ahora de las grandes personalidades de la Iglesia naciente, de la Iglesia antigua. La última catequesis la dedicamos a hablar de San Irineo de Lyon. Hoy hablaremos de Clemente de Alejandría, un gran teólogo que nació probablemente en Atenas a mediados del siglo II. De Atenas heredó un notable interés por la filosofía que lo convirtió en uno de los más destacados promotores del diálogo entre la fe y la razón en la tradición cristiana. Siendo todavía joven, llegó a Alejandría, la ciudad símbolo de la fecunda encrucijada entre diferentes culturas que caracterizó la edad helenista. Allí fue discípulo de Panteno y le sucedió en la dirección de la escuela catequética. Numerosas fuentes atestiguan que fue ordenado presbítero. Durante la persecución de los años 202-203, abandonó Alejandría para refugiarse en Cesarea, en Capadocia, donde falleció hacia el año 215. Las obras más importantes que nos quedan de él son tres: el Protréptico, el Pedagogo y los Stromata. Aunque al parecer no era esta la intención originaria, estos escritos constituyen una auténtica trilogía destinada a acompañar eficazmente la madurez espiritual del cristiano. El Protréptico, este nombre tan difícil, quiere decir, el nombre viene del griego y quiere decir exhortación. Y es justamente una exhortación dirigida a quienes comienzan y buscan el camino de la fe. O mejor, dice el Papa Benedicto, el Protréptico coincide con una persona con mayúscula, 2 puntos, el Hijo de Dios, Jesucristo, que exhorta a los hombres a avanzar con decisión por el camino que los lleva hacia la verdad. Jesucristo es asimismo pedagogo, es decir, educador de aquellos que en virtud del bautismo se han convertido en hijos de Dios. Y por último, Jesucristo es también didascalos, es decir, maestro que propone las enseñanzas más profundas. Estas enseñanzas se recogen en la tercera obra de Clemente, los Stromata, palabra griega que significa tapicerías. No es una composición sistemática, aborda diferentes temas, fruto directo de las enseñanzas habituales de Clemente. En su conjunto, la catequesis de Clemente acompaña paso a paso el camino del catecúmeno y del bautizado
para que con las alas de la fe y la razón llegue a un conocimiento profundo de la verdad, que es Jesucristo, el Verbo de Dios. Solo este conocimiento de la persona que es la verdad, estamos hablando de Jesucristo y por eso verdad va con mayúscula, esta es la auténtica gnosis, o sea, el auténtico conocimiento, la auténtica inteligencia. Es el edificio construido por la razón bajo el impulso de un principio sobrenatural. La fe construye la verdadera filosofía, es decir, la auténtica conversión al camino que hay que tomar en la vida. Por tanto, la auténtica gnosis, el auténtico conocimiento, la auténtica inteligencia, es un desarrollo de la fe suscitado por Jesucristo en el alma unida a Él. Clemente después distingue dos niveles de la vida cristiana. El primero, los cristianos creyentes que viven la fe de una manera común, pero siempre abierta a los horizontes de la santidad. Y el segundo, aquellos que han conseguido profundizar en su vida cristiana, los que ya llevan una vida de perfección espiritual. En todo caso, el cristiano debe comenzar por la base común de la fe, a través del camino de la búsqueda, debe dejarse guiar por Cristo para llegar así al conocimiento de la verdad, con mayúscula, o sea, de nuestro Señor, y de las verdades que forman el contenido de la fe. Este conocimiento, nos dice Clemente, se convierte para el alma en una realidad viva. No es solo una teoría, es una fuerza de vida, es una unión de amor transformadora. El conocimiento de Cristo no es solo pensamiento, también es amor que abre los ojos, transforma al hombre y crea comunión con el Verbo, con el Logos, con la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es verdad y vida. En esta comunión, que es el conocimiento perfecto y es amor, el cristiano perfecto alcanza la contemplación, la unificación con Dios. Asimismo, Clemente retoma la doctrina según la cual el fin último del hombre consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Voy a repetir esto para que quede claro. Nos dice el Papa Benedicto XVI que Clemente de Alejandría nos vuelve a recordar que el fin último del hombre, de cada hombre, tu fin y mi fin personal también, consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Y sigue el Papa. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero esto es también un desafío, un camino. De hecho, el objetivo de la vida, el destino último, consiste verdaderamente en hacerse semejantes a Dios. Esto es posible gracias a la connaturalidad con Él que el hombre ha recibido en el momento de la creación, gracias a la cual ya es de por sí imagen de Dios. Esta connaturalidad permite conocer las realidades divinas que el hombre acepta como todo por la fe, y mediante la vivencia de la fe y la práctica de las virtudes puede crecer hasta llegar a la contemplación de Dios. De este modo, en el camino de la perfección, Clemente da al requisito moral la misma importancia que el intelectual. Ambos están unidos, porque no es posible conocer sin vivir y no se puede vivir sin conocer. No es posible asemejarse a Dios y contemplarlo solamente con el conocimiento racional. Para lograr este objetivo hay que vivir una vida según el Logos, según el Verbo, según la segunda persona de la Santísima Trinidad. Una vida según la verdad. En consecuencia, las buenas obras tienen que acompañar al conocimiento intelectual como la sombra sigue al cuerpo. Dos virtudes, sobre todo, adornan al alma del auténtico cristiano. La primera es la libertad de las pasiones. La segunda es el amor, la verdadera pasión que asegura la unión interna con Dios.
El amor da la paz perfecta y permite ser al auténtico cristiano y afrontar los mayores sacrificios, incluso el sacrificio supremo en el seguimiento de Cristo, que es el martirio, y le hace subir escalón a escalón hasta llegar a la cumbre de las virtudes. Así Clemente vuelve a definir y conjugar con el amor el ideal ético de la filosofía antigua, es decir, la liberación de las pasiones en el proceso incesante de asemejarse a Dios. De todo esto, y va terminando el Papa Benedicto, su catequesis del día 18 de abril de este año 2007, dice que Clemente de Alejandría propició la segunda gran ocasión de diálogo entre el anuncio cristiano y la filosofía griega. Sabemos que San Pablo, en el Areópago de Atenas, donde nació Clemente, hizo el primer intento de diálogo con la filosofía griega. En gran parte fue un fracaso, pero le dijeron: otra vez te escucharemos. Y ahora Clemente retoma este diálogo y lo ennoblece al máximo en la tradición filosófica griega. Como escribió mi venerado predecesor Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, Clemente de Alejandría llega a interpretar la filosofía como una instrucción propedéutica a la fe. De hecho, Clemente llegó a afirmar que Dios dio a la filosofía a los griegos como un testamento precisamente para ellos. Para él, la tradición filosófica griega, casi como sucede con la ley para los judíos, es ámbito de revelación. Son dos ríos que en definitiva confluyen en el mismo logos. Clemente sigue señalando con decisión el camino a quienes quieren dar razón de su fe en Jesucristo. Puede servir de ejemplo a los cristianos, a los catequistas, a los teólogos de nuestro tiempo, a los que Juan Pablo II en esa misma encíclica exhortaba a recuperar y subrayar más la dimensión metafísica de la verdad para entrar así en diálogo crítico y exigente con el pensamiento filosófico contemporáneo. Concluyamos, va diciendo el Papa Benedicto, con una de las exhortaciones de la famosa oración a Cristo Logos, con la que Clemente termina su Pedagogo, su libro Pedagogo, el segundo. Suplica así: muéstrate propicio a tus hijos, concédenos vivir en tu paz, trasladarnos a tu ciudad, atravesar las olas del pecado sin quedar sumergidos en ellas, ser transportados con serenidad por el Espíritu Santo y por la sabiduría inefable. Nosotros, que de día y de noche hasta el último día elevamos un canto de acción de gracias al único Padre, al Hijo Pedagogo y Maestro, y al Espíritu Santo. Amén. Y hasta aquí entonces la catequesis del Papa Benedicto. Vamos a aprovechar para pedirle a Dios que nos ayude a seguir esta orientación que nos da Clemente de Alejandría. Fijémonos, hace tantos años, ¿no? Él fallece en el año 215, estamos en el 2000, en fin, muchísimos años antes, 1800 casi, y estos consejos siguen teniendo una vigencia absoluta y total. Clemente de Alejandría nos anima a vivir lo que podemos llamar la unidad de vida, o sea que el conocimiento teórico de la fe, el conocimiento teórico de la revelación, el conocimiento teórico que tenemos sobre Dios unitrino, Jesucristo, la Iglesia, la Virgen, etc., ese conocimiento teórico tiene que plasmarse en la vida cotidiana. Nosotros tenemos que bajar a la tierra, aquí y ahora, ese conocimiento. La fe no es un conocimiento como el de las matemáticas, en el sentido de que las matemáticas, no sé, por ejemplo, los logaritmos, pueden llegar a influir muy poco en nuestra vida. En cambio, el conocimiento de fe, el conocimiento revelado, tiene que impregnar todo nuestro actuar, todo nuestro ser. Porque la fe no alcanza con saberla, con conocerla. La fe hay que vivirla. La fe hay que vivirla. Y la religión cristiana no es una teoría
ni una ideología. La fe cristiana es una persona, la persona del Verbo, la persona del Hijo, persona que tenemos que conocer, que tratar. San Clemente nos habla justamente de ese fin de todo cristiano, de asemejarnos o buscar la semejanza, la identificación con Dios, con Jesucristo. Ya lo decía San Pablo, estamos llamados a ser Cristo, el mismo Cristo. Por eso pidámosle a la Santísima Virgen realmente la gracia para poder cumplir estas exhortaciones, estas invitaciones de vivir el cristianismo realmente, de que ese conocimiento teórico se plasma en el día a día. Jesucristo nos dijo que nos reconocerán por cómo nos queremos unos a otros. Es la caridad el mandamiento más importante. Eso lo sabemos todos. Bueno, Virgen María, Madre nuestra, ayúdanos a llevarlo a la práctica, para que, como dice también San Pablo, pidamos la caridad, que la caridad es paciente, todo lo soporta, todo lo aguanta, esa caridad que no es envidiosa, esa caridad que no es altanera, etc. Ayúdanos, Virgen María, Madre nuestra, a vivir esa caridad con todos. Te le pedimos hoy de un modo particular con aquellas personas que nos cuestan un poco más, porque tienen un carácter que no nos termina de gustar, o porque quizás no nos han tratado bien, o por el motivo que sea. La fe es para la vida, y te estamos pidiendo, Madre nuestra, que nos ayudes a vivirla. Nos dice San Clemente que esta fe nos tiene que llevar a la identificación con nuestro Señor. Te pedimos, Virgen María, que nos ayudes a parecernos cada día más a Jesús, a tu Hijo. Sabemos que el camino para parecernos a Él es el camino de la oración y el camino sacramental, a través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de la lectura meditada de la Sagrada Escritura, vamos conociendo y amando a nuestro Señor. Te pedimos, Virgen María, que sepamos efectivamente crecer en el amor día a día, que esto no sea para nosotros algo teórico y en un sacerdote, en fin, como en mi caso, no solo algo para predicar, algo para repetir, algo para decir, sino algo para vivir realmente y que se note en hechos concretos, en hechos cotidianos. A ver si te animás a sacar algún propósito de esta meditación de hoy. Yo te animo a examinarte un poquito en ver cómo va tu oración de meditación. Meditar es confrontar lo que uno lee o lo que uno escucha con la propia vida. Te animo a que confrontes un poquito el Evangelio, las enseñanzas de Jesús con tu propia vida y que trates de sacar algunas conclusiones, algunos propósitos que te lleven justamente a conseguir ir pareciéndote cada vez más a Jesús, cada vez más a nuestro Señor.